Un hombre acecha a esta hora exactamente. Espera la cena, se retrasa unos minutos. Empieza a impacientarse. Los niños bajan la cabeza. El hombre grita, urge a la mujer que en la cocina, nerviosa, temerosa, deja caer un plato que se hace añicos en el suelo. El hombre se levanta. Ella siente que el ruido de sus pasos le estalla en la cabeza. Ya no controla. Se derrama la sopa sobre la encimera, justo en el momento en el que él llega a alcanzarla por un brazo que se vuelve blando, moldeable, retorcible. Le da la vuelta, se la pone de frente y con la mano libre avanza hacia la cara de la mujer, que recibe un impacto brutal, como si la vida se hubiera deshecho. Pero no, ella sigue allí. Hasta la próxima, en la que acaso él acierte en el lugar preciso, el sitio justo que acabe con ella. Y de pronto él llora, pide perdón con palabras dulces, palabras de amor, palabras de justificación por sus nervios, hasta que ella se deja curar, se deja poner paños de agua helada en la cara. Él la besa entre lágrimas de cocodrilo de canalla que busca la paz, ahora que él ya se ha desahogado, haciendo lo que mejor sabe hacer, maltratar a esa mujer, sola, aislada, hasta el día en el que él acierte con el golpe irremediable. Esto no es sensacionalismo, ni invención. Esto pasa en alguna cocina, en algún comedor, a esta hora, ahora mismo está pasando. Buenas noches. Leo de una noticia sobre investigadoras que denuncian la discriminación de la mujer en la investigación científica. Acceder al mundo académico y científico no puede ser un privilegio excepcional para las mujeres, dicen, sino un derecho y un deber colectivo. Lo piden desde el Observatorio de Igualdad de distintas universidades y manifiestan además, estas mujeres científicas, su pesimismo sobre el objetivo de alcanzar la equidad entre hombres y mujeres en docencia e investigación el año 2025 en España. Eso no podrá pasar si no se acelera la adopción de medidas sociales, políticas y académicas que la fomenten. Elisa Izquierdo, buenas noches. Muy buenas noches. Científica. De formación. Perdón, de formación. Sí. Bueno, pero ya hablaremos más tarde, pero tienes afán de llegar a ser investigadora. Esta chica que tengo delante, que parece que acaba de nacer hace 15 minutos, ha hecho ya un montón de cosas muy importantes, muy importantes y muy trascendentes en su vida y en la vida de cualquiera que hubiera tenido, que pudiera tener hasta este momento el currículum, el expediente que ella tiene. El mundo de la ciencia está aún bastante cerrado para las mujeres. Efectivamente. Desde luego yo, te he dicho antes que soy física de formación, hice la carrera aquí en la Universidad de Sevilla y puedo decir que profesoras, pues creo que en toda la carrera tuve 3. Y después he continuado mis estudios en la rama de filosofía y ahí sí que es cierto que encontré un poco más de equidad, pero aún así seguían siendo más los profesores varones en cualquier caso. Como dice el estudio que acabas de mencionar, creo que es una situación que se viene arrastrando de muchísimos años atrás. Obviamente, si en España hasta hace no muchos años las mujeres no tenían tantas posibilidades de acceso a la universidad como tenían los hombres, sobre todo en algunos ámbitos, especialmente el científico-tecnológico, pues las consecuencias de ello todavía están dando coletazos en el mundo académico y en el mundo de la investigación. Pero sí que yo soy optimista y creo que es una situación que quizá no en los próximos 10 años, pero en un periodo de 20, 25 años, las nuevas generaciones que ya han tenido la libertad de escoger la carrera a la que han querido dedicarse y que han podido tener acceso a becas de investigación, siendo hombres o mujeres,
pues creo que eso sí que podrá verse en los próximos años. Espero que se vea el cambio. Realmente. Tú eres de Ciencias y de Letras, ¿eh? Eres licenciada en Física, como has dicho, y también en Filosofía. La verdad es que es imposible que yo intente leer todos tus datos académicos y profesionales, porque es inmenso, verdaderamente abrumador, ¿no? Cuando oyes una chica como tú que estudia desde, naturalmente, como todos los niños y niñas, desde 4 o 5 años, hasta 31 que tienes en este momento, tu vida entera estudiando. Cuando oyes decir estudio, ¿qué sientes, qué piensas, qué te provoca? Pues a mí me provoca satisfacción. Debo reconocerlo, que he disfrutado mucho estudiando y también realmente el llegar a tener pues, varias carreras o el continuar en la labor docente, investigadora, el mundo académico, dedicarte al mundo académico exige mucho esfuerzo, eso está claro, pero si es algo que haces con interés y con gusto, la carga es menos pesada. Y desde luego en mi caso ha sido así. El estudio para mí hasta ahora ha sido prácticamente mi forma de vida. Es cierto que no me he centrado única y exclusivamente en estudiar, pero le he dedicado muchas horas y porque realmente pienso que la formación es fundamental y si yo quiero seguir un camino como es el de la investigación, que es un camino duro, requiere pues ir sentando las bases de la manera más afianzada posible y eso es lo que he intentado a lo largo de mi vida, la verdad. También requiere madurez, madurez, porque tú dices, lo decías hace pocos días en el acto de entrega de los premios fin de carrera, decías que detrás de cada buena nota de un examen hay mucha renuncia y mucho sacrificio. Y naturalmente, para asumir esa renuncia y ese sacrificio cuando tienen 15, 18, 20 años, hay que ser maduro, ¿no? Hay que haber empezado a madurar muy pronto, ¿no? Quizá ese sí fue el gran cambio que yo noté cuando estaba estudiando física a cuando estaba estudiando ya filosofía. Al ser una segunda carrera, yo tenía mucho más claro, pues, cuáles iban a ser mis objetivos, cómo iba a disfrutar la carrera de una manera que no pude hacer cuando estaba estudiando física y en cierto modo eso viene dado por la madurez y por la experiencia. Realmente yo estudié casi todo el tiempo que estuve estudiando filosofía fue por la tarde, en el turno de tarde, y allí coincidí con compañeros que todos eran más mayores que yo, o la mayoría eran más mayores, y eso también hizo que tuviéramos un grupo muy heterogéneo, pero muy rico, porque todos ya habíamos pasado esa primera etapa universitaria donde puedes perderte en conocer gente nueva, en nuevas experiencias, en vivir la vida cuando se tienen 20 años, 18, 20 años, y nosotros ya pues lo vivimos de una manera un poquito más sosegada. Y eso también nos hizo disfrutarlo de una manera bastante diferente. Pero efectivamente hay que tener madurez para en unas vacaciones de Semana Santa, pues en lugar de irte a la playa con tus amigos y tu novio, pues quedarte estudiando si tienes los exámenes a la vuelta de la esquina. Y efectivamente esas renuncias también requieren que las personas que estén a tu alrededor te apoyen, te entiendan, porque no todo el mundo puede... Bueno, hay gente que quizás mis amigos algunas veces se han llegado a mosquear a decirme pero ¿por qué no puedes salir esta noche si es un viernes? Y yo decía, sí, pero es que tengo que entregar mañana un trabajo y en cuanto lo termine yo ya me sentiré más libre, yo ya podré dedicarme a vosotros. De todas maneras, tú crees que en el fondo eres un poco afortunada, aparte de todo tu esfuerzo personal, naturalmente, pero afortunada porque tienes suerte, tienes un novio que también, bueno, tiene pinta eso de ser otro cerebrito, ¿no? Y tienes unos padres que los dos, con sus carreras y sus profesiones y tal, siguieron estudiando, con lo cual en tu casa debía haber un buen ambiente y te sentías muy protegida para hacer lo que hacías, ¿no? Siempre he dicho que mis padres han sido el mayor apoyo que he tenido para dedicarme con libertad a los estudios. Ellos, de hecho, me apoyaron muchísimo y ellos sabían que yo quería hacer física y filosofía. Eso es algo que tuve claro desde que era bastante pequeñita. El orden ya no ahí tenía mis dudas, pero ellos siempre a mis hermanos y a mí, nos han motivado mucho a que nos formemos.
no exclusivamente carreras universitarias. Nos hemos formado, pues si hemos querido dedicarnos a la música, bueno, nos meten en una escuela homologada que nos permita tener buenos profesores de música, o si nos queremos dedicar al deporte, pues ellos nos han apoyado para que hagamos cursos en los que consigamos formarnos. La verdad es que yo en mi casa sí que he visto siempre el valor del esfuerzo en mis padres. Los recuerdo toda la vida, o bien trabajando por las tardes en un segundo trabajo que no era el que ellos tenían de, digamos, lo que sería el desarrollo de su profesión habitual, y luego, como tú muy bien has dicho, ellos han estudiado una segunda carrera siendo ya nosotros mayores. Entonces, no es que solo nos lo hayan dicho, es que con el ejemplo... ¿Lo habéis visto? Exactamente, con el ejemplo ellos han sido grandes maestros en Y luego has tenido un novio que también necesitaba su tiempo para estudiar, para poder finalmente ir donde está, en Cambridge, ¿no? Luego hablamos de eso, de Cambridge como sueño, como en fin, objeto de deseo en este momento, ¿no? En tu vida. Pero explícanos por qué decidiste hacer una carrera de ciencias y otra de letras, porque hiciste física y filosofía. Dependía, en fin, una de la otra de una, para que tú estuvieras en el terreno justo que querías estar. Pues, como he dicho antes, siempre es algo que yo he sido una niña muy curiosa y nunca he sido capaz de centrarme exclusivamente en algo. Me encantaban las ciencias, me encantaba conocer el porqué de las cosas, indagar en las causas y en las consecuencias. Por ejemplo, en la tecnología, pues sí, también son las aplicaciones científicas, me llaman mucho la atención. Pero por otro lado, también he tenido siempre, pues, he sentido mucho placer en la lectura, me ha encantado escribir desde muy pequeñita, y digamos que nunca he vivido esa tajante separación que muchos ven entre ciencias y letras. Yo nunca la he vivido como tal. Para mí era natural interesarme por un abanico muy amplio de saberes, por un abanico muy amplio de conocimientos, y quizá por eso he sido capaz de integrarlos de una manera que a mí me ha parecido muy natural. Cuando estudiaba física, y una vez que yo ya me he dedicado profesionalmente a la docencia en física, pues me he dado cuenta que surgen una serie de cuestiones que el científico no puede abordar. No es que no pueda, es que realmente no es su papel abordarlas. Él tiene su metodología, tiene sus problemas, tiene sus objetivos, y de manera natural nos vamos desplazando hacia otras cuestiones que son de carácter filosófico. La reflexión en filosofía se puede hacer sobre muchos ámbitos, uno de ellos es reflexionar críticamente sobre la ciencia. Entonces yo he estudiado filosofía y luego he ido especializándome, pues, con las optativas y el máster que he cursado en filosofía de la ciencia, con idea de integrar la idea de la ciencia. Es dar quizás los mismos problemas que indagan los científicos, es darle otra perspectiva. No es solo describir el quehacer científico, no es solo describir las teorías y, pues, todo el desarrollo, el complejo matemático que tienen las teorías, sino hacerse cuestiones que implican, por ejemplo, pues, qué consecuencias tiene para la sociedad, para el conocimiento, qué consecuencias éticas tiene la implantación de o el desarrollo de una determinada línea de investigación. Entonces, a mí realmente no me parece que estén tan separadas. Son muy, muy complementarias, y en la manera en la que yo las he vivido, ya te digo, no me ha parecido que haya dado un salto a algo completamente diferente, sino que ha sido, pues, un camino natural, una continuidad, por irme haciendo unas cuestiones, por no haberme quedado quizás satisfecha con las respuestas que me daba la física ante ciertos planteamientos. Supongo que te sigues haciendo continuamente preguntas y abriendo caminos para andar por ellos, encontrando respuestas, ¿no? Pero, por cierto, la filosofía, que, bueno, es tan absolutamente fundamental, ¿sabes cómo se ha despreciado, ¿no? en la educación, en la nueva ley de educación, que es un dolor tremendo, ¿no? Los filósofos andan por ahí, los pobres, como locos, pidiendo firmas de adhesión para pedir que vuelva la historia de la filosofía a la escuela. Afortunadamente en Andalucía se ha decidido que se va a quedar, pero eso es una pérdida muy grande, ¿no? Es que creo que eso nace de un desconocimiento de qué puede abordar la filosofía y qué puede aportar la filosofía a los problemas más actuales, porque muchas veces pensamos que estudiar filosofía es estudiar
historia de la filosofía exclusivamente, qué han dicho los grandes filósofos, cuáles han sido sus sistemas, sus ideas, contextualizarlos y, por supuesto, ese enfoque histórico un buen filósofo debe tenerlo. Pero la filosofía actual, cuando nosotros abordamos cualquier problema, no debemos centrarnos únicamente en cuál ha sido la historia, sino que vamos viendo que se van abriendo nuevos interrogantes a los cuales los filósofos tienen que poder dar respuesta. Si, por ejemplo, se está investigando en ciencias biomédicas, pues surgen de manera inevitable cuestiones de carácter ético y tienes que tener profesionales y tienes que tener personas con capacidad crítica para dar respuesta a esas cuestiones de carácter ético, de carácter epistemológico. Por ejemplo, en ciencia pasa exactamente lo mismo. Surgen nuevas cuestiones. Nosotros dependemos ahora mismo pues, de los combustibles fósiles, cuál es el problema de las nuevas energías. Eso a los niños, a los niños y a los adolescentes se les enseña en la escuela, pero no se les hace reflexionar sobre las consecuencias que puede tener pues, el que nosotros dependamos tantísimo de esas fuentes de energía, la brecha que se crea con respecto a los países del tercer mundo, pues por ejemplo el concepto de responsabilidad que tiene un científico cuando plantea un tema, una línea de investigación, la responsabilidad que tiene para con la sociedad actual y para con las generaciones futuras. Todo el tema de los residuos radiactivos. El científico pues lo que puede buscarte son las soluciones técnicas. ¿Qué hacemos con esos desechos radiactivos que se producen en una central nuclear? Bueno, pues vamos a meterlos en un búnker con sus recipientes sellados perfectamente, pero ahí aparecen otras cuestiones. ¿Eso es justo para las generaciones que vienen? Tenemos nosotros que responsabilizarnos qué consecuencias puede tener, no medioambientales, sino qué consecuencias puede tener en el desarrollo de la propia humanidad. Y ese tipo de cuestiones necesitan una formación, necesitan una serie de herramientas para poder desarrollarlas. Si tú quitas la filosofía, no le das peso, no le das valor a la filosofía en las enseñanzas medias, pues entonces estás perdiendo capacidades, estás perdiendo muchísimas personas y potencial humano que podría dedicarse a esas cuestiones. Y cuando surjan, pues no vas a saber a quiénes vas a poder acudir. Claro, también está se me ocurre la idea de que dejas un legado para generaciones futuras de cosas utilitarias, ¿no? De utilitarismo, pero nada más, no. Hay un vacío enorme por el que me caigo, no sé qué pensar de esto ni qué hacer con esto, ¿no? Pero es que es como si estuviéramos intentando negar una capacidad que tiene el ser humano, que es de hacerse preguntas, es cuestionarse. El ser humano es curioso, claro, es creativo. No solo podemos limitarnos a darle unas herramientas tecnológicas, le decimos cómo se utilizan y con eso echamos a andar. Es necesaria la reflexión crítica, es necesaria cuestionarse si ese es el camino correcto, si existe otro, hacia dónde vamos avanzando, hacia dónde nos lleva la ciencia, todas estas cuestiones que son de un hondo calado filosófico. Como he dicho antes, la gente se las hace, pero claro, yo puedo hacerme esas preguntas y no tener quizá todos los recursos argumentativos o todos los recursos metodológicos para llevar a cabo, claro, una investigación que persuada pues, a un político, a un grupo político, o persuada a un ministro, o sea capaz de influenciar a la sociedad, y eso no podemos negárselo a los estudiantes. Antes decía que tienes en el horizonte ahí un deseo, un objetivo realmente, ir a Cambridge. Estabas buscando una universidad donde hubiera el mejor o un buen departamento de filosofía, la has encontrado allí, pero casualmente allí, por aquellas calles, pasea tu novio y está en la misma universidad. Entonces puedes conseguir las dos cosas. ¿Crees que lo podrás conseguir? La verdad es que una vez que termine el máster, yo ya me he puesto en contacto con la Universidad de Cambridge y el requisito, entre otros que me ponen, el inglés por supuesto, al haber obtenido un buen expediente en la carrera, me piden que termine el máster y que lo haga con una buena calificación. En el momento en el que tengo que presentar además también pues, una serie de proyectos, una serie de escritos que sean míos, que sean originales míos, en el momento en el que yo termine de formarme, termine este máster, pues mi idea es que ellos me acepten. Hay posibilidades, pero claro, en principio la Universidad de Cambridge te acepta como alumno de doctorado y luego tú tienes que buscarte financiación, que es el segundo gran problema que tiene hoy día el mundo de la investigación, conseguir proyectos financiados, conseguir hacer una tesis sin beca.
Hay gente muy valiente que lo intenta y que lo consigue, pero si realmente quiero irme fuera, necesitaría esa financiación. Obviamente yo pensé en la Universidad de Cambridge, me fijé en las universidades que estuviesen en Londres, por ejemplo, que tiene grandes universidades, y en la de Cambridge, porque allí está mi pareja, y el departamento que tienen ellos, que es de Historia y Filosofía de la Ciencia, uno de los aspectos en el que se ha centrado es el desarrollo de la física médica, que casualmente también es la especialidad a la que yo me dedico. Entonces sí que veo que es un sitio en el que yo podría encajar. Un buen sitio, desde luego, para alguien que le gusta estudiar, porque efectivamente el ambiente de estudio está muy claro. Antes has hablado de otras cosas para las que vuestros padres, en cuanto veían que os apetecían... Vamos a ver, es que lo tuyo es muy fuerte, porque no solamente tienes esas dos carreras que tienes, que, por cierto, recibías el otro día el premio extraordinario fin de carrera por tu maravilloso expediente, sino que además acabas de venir hace poco de Valencia, donde has cantado, porque tú cantas en un coro, cantas cualquier cosa, cantas todo. Lo que nos proponen, sí, no tenemos, cuando nos llaman de cualquier sitio, si encaja un poco con el director, pues siempre ve si nuestras voces o nuestro estilo puede encajar en lo que nos piden, pero hemos cantado desde las cantigas de Alfonso X, que normalmente colaboramos siempre con el Cabildo de Alfonso X el Sabio una vez al año allí en la catedral, y hemos cantado pues folclore colombiano, folclore andaluz, hemos cantado pues canciones religiosas, de carácter religioso, hemos participado en actos de la universidad, es decir, que realmente sí que la gente se sorprende, porque muchas veces cuando digo a mis amigos, venía a un concierto del coro, la gente piensa que es algo un poquito aburrido, se esperan a gente pues muy seria, polifonía prácticamente gregoriana y ese tipo de cosas, pero luego se sorprenden porque llevamos percusionistas, llevamos violinistas, hacemos la cosa muy amena. Y hemos venido de Valencia, exactamente. Y es un coro de aquí, de Tomares. De Tomares. La coral polifónica de aquí, de Tomares. Por cierto, una vez que, si llegas a irte... ¿Tu novio y tú tenéis planes de volver a vivir aquí o no tenéis lugar del mundo? Da lo mismo. No, nosotros, en realidad, casi todo el que sale fuera se pasa unos años formándose en muy buenas universidades, en las oportunidades también muchas veces que van saliendo, pero las personas con las que yo, mi hermano, mi novio, mis amigos que están en el mundo de la investigación y están fuera de España, todo el mundo quiere volver. Y realmente a mí me gustaría volver porque también es una forma de devolverle a España lo que España nos ha dado a nosotros, porque yo he tenido una educación pública en la Universidad de Sevilla, es una universidad pública y yo me he formado siempre en ella y creo que nos ha dado una formación de muy buena calidad. Entonces, si tú pierdes, si todo ese potencial, si todo ese, en realidad es dinero que tú estás invirtiendo, el Estado está invirtiendo para formar a esas personas, si dejas que se vayan y nunca vuelven, pues para ti no es una inversión, es una pérdida. Eso es algo que, por cierto, es una reflexión que naturalmente los malos estudiantes no se hacen. Y esa es una reflexión muy importante, porque no es, bueno, me lo merezco, ¿no? Claro. O sea, claro que todos los niños de este país y las niñas de este país se lo merecen, pero que los privilegiados que pueden acceder a la universidad, está muy bien que tengan claro que somos todos los españoles los que ayudamos a que hagan esas carreras. Elisa Izquierdo, me parece una chica absolutamente ejemplar, maravillosa, normal, ustedes han visto, y que no solamente ha aprovechado enormemente sus 31 años de vida, sino que tiene un objetivo, seguir aprovechándolos. Enhorabuena, Elisa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber venido y porque nos hayas dado la ocasión de conocerte. Muchísimas gracias. Enseguida seguimos. Seguimos. Según el informe del sindicato UGT, un informe de hace, yo creo que 2 o 3 años, pero no hay ninguno más, ninguno que haya sustituido a ese informe y las cosas tampoco han cambiado. Trabajar igual, cobrar igual, es el título de ese informe, según el cual las mujeres necesitan trabajar 79 días más al año que los hombres para acabar cobrando lo mismo. La brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 24%. Si a eso añadimos que la crisis ha vuelto a conseguir que cuando parecía que se equilibraba las listas del paro, otra vez se desequilibren
y doble el paro femenino al paro masculino, pues estamos ante un panorama, bueno, pues que no acaba de aclararse de ninguna manera, ni apuntar a que se pueda aclarar, ¿no? Sí, totalmente. Desde luego ese informe es demoledor, las cifras que dan en cuanto a la brecha salarial es impactante, es verdad, tiene un par de años, pero la verdad es que la situación se ha agravado. Después de 8 años de crisis, en la última encuesta del paro que conocimos hace un par de días, de nuevo las mujeres estamos castigadas con unas cifras de mayor paro, más desigualdad. Y no solamente nos preocupa en el tema de la empresa privada, también las administraciones públicas deben de corregir esas desigualdades que de hecho tienen las mujeres menos posibilidades de llegar a un cargo directivo, por ejemplo, por poner una pincelada, ¿no? Carmen Castilla, secretaria general de UGT Andalucía. Buenas noches. Buenas noches. Antes hablábamos con una mujer que ha dedicado la mayor parte de su vida cortísima, tiene 31 años, al estudio, pero les digo que la mujer que tengo delante tampoco es que haya pasado del estudio, también ha sido mucho tiempo estudiando porque tú eres diplomada en enfermería, licenciada en psicología, licenciada en derecho, tienes varios másteres, doctorados, premios, publicaciones, en fin, una vida y una dedicación que yo no sé si daba para pensar que acabaría siendo secretaria general de UGT. Pues la verdad es que no, la verdad es que no. Incluso yo miro ahora hacia atrás, un año y pico desde mi nombramiento, porque fue el 9 de enero del 2014, y hago un balance, ¿no? Un balance siempre positivo, aunque sean unos momentos difíciles para mi organización, pero yo estoy convencida de que todos saldremos. Y hemos sobrevivido a una dictadura, a una guerra civil, y hemos estado en 3 siglos realmente, tenemos 127 años de historia, ¿no? Y no pensaba que iba a acabar de secretaria general, porque de hecho cuando di el salto a la ejecutiva en mayo del 2013, en el proyecto de Paco Fernández Sevilla, yo tenía la Secretaría de Políticas Sociales e Igualdad, yo era la responsable de ciudadanía de 2 grandes hospitales de Sevilla, el Virgen Macarena y el Virgen de Rocío, y jamás me planteé que a los 6 meses, jamás, me planteé que iba a ser la secretaria general de mi organización. Un orgullo y no tengo palabras de agradecimiento para la gente que confiaron en mí y siguen confiando. Luego vamos a hablar de eso, de cómo pasaron las cosas, pero antes, verdaderamente, otros títulos aparte, tú lo que has sido en tu vida, no sé si era tu vocación o que cayó así, es enfermera, ¿no? Sí, sí. Yo, además tiene una historia que probablemente hoy mis hermanas lo estarán viendo, mis hermanos, yo soy la octava de 8 hermanos. Mi padre tenía una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una bronquitis crónica provocada por el tabaquismo y por las condiciones de vida que tenían los arrieros. Mi padre era arriero, en Écija, en mi pueblo. Y yo recuerdo como don Luis, que era el practicante del pueblo, le ponía los broncodilatadores. Yo tenía 5 años, 6, y yo le prometí a él que yo iba a ser practicante para ponerle yo las inyecciones y para que no sufriera. No me dio conseguir, porque mi padre murió cuando yo tenía 9 años, pero me gustaba, era vocación y una promesa. Y yo las promesas las cumplo. Y acabé mi carrera con 21 años y empecé a trabajar en un hospital en urgencia del Virgen Macarena, que fue mi primer contrato con 21 años. Y 20 años de mi vida profesional han sido guardias en el Hospital Virgen de San Lázaro, al que le tengo mucho cariño, donde tengo mi plaza en propiedad, donde algún día volveré, sin duda. ¿Seguro? Seguro, seguro. Bueno, no sé, también hablaremos, porque parece que hay proyectos por ahí por parte de alguien, no sé si también por tu parte, o ambición por tu parte, de ampliar tu responsabilidad en el sindicato. Pero luego hablamos de eso, porque quiero volver a los 9 años, cuando muere tu padre. En ese momento, tu madre se queda sola con 8 hijos. Ya estaban casados algunos, pero se queda con 5. El resto estaban casados, ¿no? Y fue una mujer muy valiente, porque murió el año pasado, fue una mujer muy valiente, y sacó hacia adelante sus hijos y sus nietos, porque los abuelos no han cambiado la perspectiva, han sido los que han criado a sus nietos cuando mis hermanas tenían que ir a trabajar. Tienes 20 y tantos nietos y tengo 22 sobrinos y 22 Perdón, sobrinos nietos. Y sobrinos nietos, porque mis sobrinos, muchos de ellos tienen mi edad y se han casado, han hecho un proyecto de vida y han traído niños al mundo. Y entonces eso son mi alegría, porque como yo no tengo hijos, bueno, pues digo, me tenéis que cuidar bien a la tita cuando sea mayor, cuando no me metáis en una residencia y cuidarme. No, ¿Y tienes perros? Sí, tengo 2 perros. Felipe y Maya son para mí muy importantes, eso de no tener hijos, y al final soy una gran amante de los animales, de los perros en concreto,
y me acompañan en mi vida. Es curiosa la compañía que dan los animales, lo fieles, lo honestos y lo leales que son. Yo sé que son características a lo mejor más inherentes a la raza humana, pero yo, como siempre, creo que los perros son los animales que más se han humanizado a lo largo de la historia. Ajá. Y esa lealtad que te tienen tu mascota, uno más de la familia, es lo que admiro en las personas, la lealtad y la honestidad. ¿Te has encontrado mucha gente no leal y no honesta? Muchísima. Muchísima. Yo no solamente estando trabajando de enfermera, yo estuve de concejala en el ayuntamiento de mi pueblo sin estar liberada, y la política municipal tiene cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas, bueno, que estás muy cercano a los ciudadanos de tu pueblo, y cosas malas que a lo mejor este tipo de cosas se ven más cercanas, ¿no? Luego la gestión también tiene su punto. Estuve 3 años de directora de enfermería y atención a la ciudadanía en el Hospital Virgen Macarena, y también a esos niveles se ven conductas poco apropiadas, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Pero una siempre tiene que quedarse con lo positivo, y lo positivo es la enseñanza y no caer en los mismos errores. No soy una persona excesivamente confiada, pero creo que es bonito encontrar personas que tengan el mismo proyecto y que se luche por un solo objetivo. Y no es el objetivo personal de cada uno, sino el objetivo colectivo, que es lo más importante. No repetir errores, supongo que es algo que has escrito en la entrada de tu despacho en el sindicato, ¿no? La verdad que no seré yo quien diga que todas las cosas se han hecho bien en el pasado, ni mucho menos, ¿no? Pero en comparación con otras organizaciones que también han cometido errores, no voy a entrar a decir si han sido delictivos o no. El trato que se le está dando a mi organización para nada tiene que ver con el trato que se le está dando a otra. Estamos sufriendo un ataque descomunal, y desde luego la historia algún día se escribirá, y cuando todo se ponga blanco sobre negro se verá que hay un principio en derecho muy bonito, que es el principio de la proporcionalidad, que ante un hecho determinado tiene que tener una consecuencia, un castigo en ese caso. Y yo, de hecho, tengo que decir que con la Unión General de Trabajadores en Andalucía el principio de proporcionalidad, que es algo que va inherente a la presunción de inocencia, no se está cumpliendo. Pero también a veces se es más duro con de quien más se esperaba, ¿no? Puede que la decepción haya sido demasiado grande, ¿no? No, pero la decepción habrá que materializarla en hechos concretos, y a la fecha no se han materializado. Recordemos que todo está en diligencias previas, y veremos a bien qué queda todo, ¿no? Yo, como confío tanto en la justicia, de hecho uno de los proyectos vitales que tenía en mi vida es ser jueza. Estaba preparándome en las oposiciones a judicatura, justamente cuando salté a la gestión, y tanto la gestión como el mundo sindical, que otro tipo de gestión, no tienes tiempo para otra cosa, solamente para trabajar. Ya. No hay tiempo para otra cosa. Primera mujer responsable, secretaria general del sindicato UGT de Andalucía, seguramente una de las pocas mujeres que haya en otras comunidades autónomas, sí. Comunidades autónomas. La Unión de Comunidades Autónomas se llama. Nosotros somos UCAS, realmente. Que cuando escucho en prensa de la Federación Andaluza, no, Federación Andaluza, eso está mal. Eso se demuestra un desconocimiento supino de mi organización. Somos unidades de comunidad autónoma. Solamente estamos 3. Cantabria, La Rioja y en Andalucía, que es la más importante, por el número de afiliados y por el número de representatividad. Es decir, de ganar elecciones sindicales o no ganarlas. Y nosotros las ganamos. ¿Sigue siendo mayoría de sindicalistas hombres? Sí. Eso hay que cambiarlo. De hecho, gracias a normativa interna del propio sindicato, y se refleja en los estatutos y en el plan de acción, ahora estamos trabajando, yo tengo el honor de pertenecer a la comisión del programa de acción de mi sindicato a nivel estatal, a nivel confederal. La representación de la mujer se tiene que asegurar sí o sí. Igualdad de oportunidades, si es lo que estamos pidiendo en todos sitios, no seremos nosotros los que no lo cumplamos. Y de hecho en los últimos congresos se ha aumentado hasta un 25%, algo totalmente, es insuficiente totalmente, pero algo impensable hace unos años. Que una mujer liderara el sindicato en Andalucía, eso era algo impensable. Pues sin embargo, aquí estoy y creo que en el momento más complicado del sindicato. Y no hay que tener miedo, yo creo que las mujeres no tenemos miedo, es una de las virtudes que tenemos, somos bastante valientes. Pero fíjate que en este momento, que hay tantas cosas por hacer, según nos dices, y seguramente mucho que cambiar, de pronto parece que quieres irte a Madrid, secretaria general de UGT. Hay que me dar la oportunidad de decir lo que quede claro. Yo no me quiero ir a Madrid. Lo único que, cuando tú estás en una organización, te debe la organización. Entonces hay que decir lo que hay que decir, que estás a disposición. Tú no puedes decir que sí o que no, sino simplemente eso. No veas tú lo que saltó cuando yo dije, estoy a disposición de mi organización, que otros compañeros también lo habían dicho, que fueron preguntados en sus comunidades autónomas, y el impacto que tuvo,
que yo dijera eso, bueno, me dijo un compañero, ha sido trending topic en las redes sociales. Le digo, por Dios, pero si lo único que he dicho es que estoy a disposición. Ahora ya soy más cauta y mido más las palabras. No es el momento de hablar de candidatos. Nosotros estamos ahora inmersos en un debate interno muy interesante, de cambiar de 6 federaciones a 3. Vamos a cambiar el sindicato totalmente. Creo que aunque tengamos 127 años de historia... ¿Sindicato o a nivel nacional? A nivel nacional, que luego pues tendrá que ser como una... pues tendrá que ir en cascada en todas las estructuras autonómicas y provinciales y federativas. Entonces, tenemos que hacerlo más cercano al afiliado, al trabajador y a la trabajadora. Y hacerlo menos machista, porque los Por sindicatos supuesto. han sido y siguen siendo, en fin, con mucho macho. Pues en dentro. Andalucía es curioso. Yo creía que iba a tener más problemas, porque yo tenía pues estereotipo, tenía ese prejuicio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y sin embargo me encontré algo totalmente inesperado. Mis compañeros me tratan como me tienen que tratar, como su secretaria general. Independientemente que yo sea mujer, hombre, da igual. Me tratan como su secretaria general y la confianza que han demostrado en estos momentos tan complicados a mí me enorgullece enormemente. Y siempre, yo soy muy crítica conmigo mismo. Creo que todo lo hago mal. Entonces, por ejemplo, cuando terminemos esta entrevista, pues preguntaré, ¿cómo lo he hecho fatal, verdad? Fatal, fatal. Y todo el mundo, no, cada vez... Incluso cualquier decisión que tomemos, las decisiones o lo que diga la secretaria general tiene mucha repercusión, porque marca la estrategia y la directriz, por ejemplo, en Andalucía. Y a veces a nivel estatal, pero no por nada, sino porque Andalucía es muy importante en el conjunto del sindicato. Es muy importante. Cándido Méndez te ha estimulado esa posibilidad de... Bueno, Cándido Méndez me estimula, me ha dado mucho apoyo desde que llegué. Yo recuerdo, yo me río mucho cuando leo la prensa muchas veces como si tuviera una realidad paralela o como si tuviera un proceso de despersonalización que se llama, como si yo me viera a mí misma, ¿no? Curioso que cuando decían, hay malas relaciones entre la secretaria o UGT Andalucía y el Confederado, no lo especificaba. Yo, Cándido, está siempre al lado de mi ejecutiva, de la ejecutiva regional, porque sabe que el momento es importante, porque dimos un paso hacia adelante, no sin pensarlo, sino sabiendo que eran momentos complicados, muy complicados, y me ha estimulado en el trabajo sindical. He aprendido mucho de él, muchísimo. Es que yo no tenía experiencia sindical. Ese era lo que yo tenía en contra, que era nueva, podría ser bueno, pero lo nuevo, muchas veces la poca experiencia te puede llevar a cometer errores de bulto. He aprendido mucho en este año. Me he hecho un máster en sindicalismo, en negociación colectiva, y he aprendido muchísimo, la verdad. Cándido Méndez fue secretario general de UGT Andalucía. Y bueno, parece que llega el momento del relevo. Él te ha dicho, me gustaría que tú me sucedieras, me sustituyeras. No, y me consta que no se lo ha dicho ninguno de los compañeros que están, creo que mejor capacitados que yo, para liderar el proyecto a nivel estatal. Me ¿Por consta qué piensas que están mejor capacitados? No por el género, sino simplemente por la experiencia. La experiencia es un grado en las organizaciones. Si ya es importante ser la secretaria general en Andalucía, si ya es importante... la trascendencia que tiene que ser el secretario confederal puede dar hasta un poco de vértigo, cosa que yo no me asusto por eso. Tengo mucho respeto, que es cosa diferente, respeto, y creo que tendría que aprender muchísimo, pero me consta que no se lo ha dicho a ningún otro compañero o compañera, y que siempre, y es verdad, no es el momento de hablar de candidato, aunque parezca que está ahí al lado, que es en marzo, quedan algunos meses que estamos muy centrados en la reordenación interna. Carmen, ¿es el momento de hablarle a los trabajadores de que es bueno afiliarse a un sindicato, teniendo en cuenta no solamente el desprestigio que los sindicatos, hay que afrontar la realidad como es, el desprestigio que los sindicatos tienen en este momento, sino que como consecuencia de la crisis los trabajadores, aun cuando tengan trabajo, pues han vuelto otra vez a donde estábamos hace 30 años, ¿no? Efectivamente. Entonces, todo eso verdaderamente... No solamente supongo que preocupa, pero te quita fuerza para irte a una fábrica y decirle a la gente... No, es que la realidad es totalmente diferente a lo que pueda parecer cuando yo voy, y me gusta ir con los compañeros de las federaciones, que son los que me llevan a las empresas, a las fábricas. La realidad es otra. La realidad, los trabajadores están con los sindicatos de clase, pero muy cercanos a nosotros, y de hecho agradecen enormemente que vayas a visitarlo y que los escuches de primera mano, porque te dan muchas ideas que tú tienes que trasladar, pues en este caso, a la administración, al gobierno autonómico, que son reivindicaciones de los trabajadores, y que creo que ganamos todos. No solamente ganan los trabajadores, sino también el gobierno andaluz, porque tiene que tratar de otra manera a los trabajadores. Yo entiendo que se debería de
tiene que haber una diferenciación entre lo que está haciendo el Gobierno central con la clase trabajadora, con esa reforma laboral del año 2012 y lo que puede hacer el Gobierno andaluz dentro de sus competencias, que entiendo que tiene que invertir más en la creación de empleo. Y me consta que en los presupuestos tendremos que estudiarlos. Tiene que haber una partida lo suficientemente grande como para que se invierta en creación de empleo. Y los trabajadores siguen creyendo en nosotros. Es curioso porque más del 70% es la representatividad que tiene Comisiones Obreras y UGT en Andalucía. El resto, el 30%, que no llega al 30%, son otros sindicatos, hasta un total de 70 y tantos sindicatos. Y el que más tiene un 8%. ¿Se puede diferenciar claramente un sindicato de clase de uno que no? Sí, es por el espíritu de la defensa de la clase trabajadora en su conjunto. No es corporativo. Los sindicatos corporativos defienden a ultranza el colectivo del que se trate, sin tener en cuenta el resto. Quiero decir, si verdaderamente el que se afilia a un sindicato o a otro, ¿siente que es diferente la manera de defenderlo? Sí, totalmente. Porque mira, yo vengo del tema de la sanidad, ¿no? Del mundo de la sanidad, y ahí se diferencia muy bien. Yo he sido afiliada a la Unión General de Trabajadores desde el año 2000 y hay otros sindicatos que son más corporativos. Sin embargo, se nota la diferencia. Con todo el respeto, que tengo muy buenos amigos en otros sindicatos, por ejemplo en el SASE tengo grandes amigos y los respeto enormemente. Pero el trato es totalmente diferente. De hecho, incluso los otros trabajadores que no son de ese gremio, por llamarlo de alguna manera, pues se sienten muchas veces discriminados por las propuestas que hacen los sindicatos, porque solamente van a esa categoría profesional, el resto da igual. Nosotros veníamos a la clase trabajadora en su conjunto. Queremos que se recuperen los derechos, que desde luego has dicho algo muy importante, se ha retrotraído 30 años en temas de, por ejemplo, del salario y la brecha salarial hace 15 años. Y eso es lo que no se puede permitir. Incluso los empleados públicos, que pensábamos que estábamos a salvo de todo. O sea, nosotros ahora tenemos un poder adquisitivo, los empleados públicos, y yo soy empleada público, de un 30% menos que en el 2007. O sea, tenemos una losa encima de que estamos soportando también el efecto de la crisis. Hombre, por supuesto lo soporta más el que se ha quedado sin empleo. O el que tiene un empleo que trabaja 4 horas, que está contratado por 4 horas al día y sin embargo tiene que trabajar 12 horas. Ese sí que lo está sufriendo. Son los trabajadores que nosotros llamamos trabajadores pobres. Y esta es la reforma laboral. Y la relación con los empresarios en este momento, cuando hay tantos empresarios que lo están pasando francamente mal, ¿es una relación de colaboración, es una relación de diálogo, es una relación de intención de entenderse, o es una relación de, bueno, tú a Boston y yo a California y los dos juntos en nuestro interés, cada uno defendiendo lo nuestro? Empresario y como sindicalista de todo. Sin embargo, yo que he tenido la suerte de tener a un interlocutor, que es el compañero y amigo, que así lo considero, al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, la relación es más que cordial. Y además, ¿qué ha cambiado, perdón, con ese nuevo presidente de los Es que entramos los dos al mismo tiempo. Los dos entramos en enero del 2014. Entonces tenemos una historia muy particular, ¿no? De encontrarnos situaciones complicadas en nuestras organizaciones y siempre decimos que un día más, que cuando quedamos muchas veces decimos, bueno, un día más, ¿no? Un día más que estamos saliendo hacia adelante. Yo lo que puedo hablar de él. La verdad que la relación es muy buena, incluso cuando hemos tenido conflictos determinados, si él puede hacer algo, evidentemente, pero porque depende muchas veces de la política empresarial en concreto, específica de algún empresario, pues lo ha hecho. Igual que nosotros desde el punto de vista sindical. La relación, ya digo, es buena, es muy buena. Lo que pasa es que la conflictividad es inherente, porque sí es cierto que la reforma laboral lo que ha hecho nada más y nada menos ponerse del lado del empresariado y romper el arma que tenemos, la herramienta más importante que tenemos los sindicalistas, que es la negociación colectiva. Y yo confío que esa reforma laboral se derogue. Lo hemos pedido tanto a nivel confederal como yo a nivel autonómico. Me escucharéis siempre decir que desde luego nosotros vamos a estar al lado de ese partido que tenga como propuesta la derogación de la reforma laboral, porque lo único que ha traído es más desigualdad, más desempleo, más pobreza. ¿Personalmente te hace feliz lo que estás haciendo? Sí. Sí, me gustan mucho los retos y sobre todo lo que más me gusta, aunque hay días que yo no tengo ningún día, hablamos los compañeros muchas veces, no ha habido ningún día ha pasado algo excepcional, bueno, no, siempre son problemas, pero como estamos resolviendo muchísimos problemas que de hecho no tienen su impacto fuera, pero sí tiene el impacto dentro de más confianza entre los compañeros y compañeras, eso sí me da felicidad. Y sobre todo cuando voy a alguna empresa, o por ejemplo el otro día, que fue un acto muy bonito, que estuvo el compañero Cándido Méndez en Granada, que hicimos un acto homenaje a los jubilados que llevaban más de 30 años afiliados al sindicato. Y esos jubilados dicen,
diciendo, tú eres mi secretaria general, estamos muy contentos. Eso, solamente eso, ya es que es una motivación. La motivación que es la fuerza que te hace hacer cosas, y muchas veces son cosas que no son explicables, ¿no? Pues esa motivación es la que yo tengo para seguir. Y estaré mientras que mi sindicato y mi gente me lo pidan. En el momento, en abril es mi congreso, el congreso regional. Si mi gente no quiere que yo siga, no hay problema, yo me voy a mi puesto de trabajo del que he estado 23 años, ¿no? Porque tú dices, yo tengo resuelta mi vida, incluso ganas menos que ganabas. Gano menos, sí, gano menos porque como yo era responsable de ciudadanía tenía un sueldo mayor y ahora eso no se consolida. Entonces gano pues unos 300 euros, 400 euros menos al mes, pero que no hay problema. Estás siempre en tu trayectoria, verdaderamente se puede decir que has estado siempre cerca de problemas, ¿no? Pero cuando trabajas en el hospital y todos esos años que has dedicado a eso, ¿qué has aprendido del dolor? Pues que el dolor hay que paliarlo y mitigarlo. Eso es una máxima en mi profesión. No se puede dejar a las personas sufriendo. El dolor crea en la persona una gran indefensión. Y algunas veces no solamente es el dolor físico, hay mucho dolor, sí. Sobre todo en esos momentos donde un familiar, un marido, una mujer, un hijo, una hija se tiene que despedir de su padre, del familiar, que sabe que le queda poco. Yo tenía una máxima y es que jamás le decía que salieran. Si ellos me pedían, estaban ahí con su padre, con su hermano, con quien fuera. Yo no iba a permitir. Y me creó enfrentamientos, pero bueno. Eso has aprendido del dolor y en este momento de tu vida tengo la impresión de que eres feliz. Sí. Te has casado no hace mucho, ¿no? En marzo. En marzo. En marzo. Estás en un momento dulce. Sí. Este es mi segundo matrimonio y el suyo también el segundo. Muy bien, estamos muy bien. Él me apoya en todo. Le gusta ver las entrevistas, le gusta ver todas las noticias, me tiene informadísima de todo. Se ha vuelto un UGTista de pro y él no estaba afiliado, se ha afiliado a la UGT, como debe ser, como debe ser. Y sin embargo, dice que es que yo le he transmitido o le he contagiado ese entusiasmo por mi organización. Porque cuando tú conoces a mi organización bien, te enamoras de ella. La pena que me da el trabajo de tantos compañeros y compañeras que dieron su vida por este sindicato, que por 2, 3, 4 noticias ha empezado, bueno, pues una especie que parece que es lo único que ha hecho la UGT en todos los 127 años de historia. Y no me puedo aguantar algo. Hoy he estado hablando con mis compañeros de Políticas Sociales e Igualdad, con la compañera de Políticas Sociales e Igualdad, y mi organización en el seno del CES, del Consejo Económico y Social, ha aportado pues el anteproyecto de ley para servicios sociales, la ley de servicios sociales, tan demandada. Más de 200 artículos, eso ha sido mi sindicato. Eso no sale en ningún sitio, ¿verdad? Te agradezco mucho que hayas venido. Gracias a ti. Espero que hayas estado a gusto. Yo creo que es importante que haya, por primera vez en la historia de un sindicato de 127 años, en Andalucía también, los mismos años, que por primera vez, digo, haya una mujer ahí en la Secretaría General. Es importante que veamos a muchas mujeres donde más sitios mejor. Gracias, Carmen Castilla, muchas gracias, Secretaria General de UGT. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Una noche más, ya saben que les espero el próximo miércoles aquí mismo. Buenas noches.